Hola a todos, en este tutorial les voy a enseñar cómo agregar un producto, ubicarlo en las categorías que uno desee que aparezca, en las dos secciones, que recuerden que tenemos dos en este caso, todas las láminas y figuras y las más buscadas de la colección. Para agregar una publicación es lo más de sencillo, vean que abajo dice agregar o podemos ir al menú y darle la opción nuevo producto. Cualquiera de las dos hacen exactamente lo mismo. Vamos a donde dice nombre del producto y acá ponemos el nombre de nuestro producto. Que para mi ejemplo va a ser una lámina porque como saben estamos haciéndolo del coleccionismo. Una descripción, voy a omitirlo para no alargar tanto el video, voy a colocar una palabra acá, Coca-Cola, para no alargar el video. Una etiqueta, que esta etiqueta es totalmente opcional. Un precio de venta para esta lámina, vamos a decir que vale 50.000 pesos. La moneda en la que se vende, unidades, la cantidad base del precio, si se permiten decimales o no. Normalmente los decimales no se permiten en la mayoría de negocios, pero está la opción para los que sí. Los datos logísticos, si usted quiere incluirlo. Y el stock inicial. Acá ya tenemos un tema de inventarios. Uno tiene un producto y tiene una cantidad en bodega, una cantidad a vender. Entonces, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, 10 unidades y cada una las conseguí en 20.000, por ejemplo. Esto es un ejemplo. Si ustedes quieren poner el proveedor a quién se lo compraron, el contacto de ese proveedor, en qué fecha lo compraron, lo pueden hacer para llevar esa trazabilidad, las notas. Y vean que acá sale el total invertido. Si compré 10 unidades y cada una me costó 20.000, pues quiere decir que he invertido 200.000. Perdón, esperen que se me movió acá. Quiere decir que he invertido 200.000. Y si la estoy vendiendo en 50.000 y cada una costó 20.000, quiere decir que estoy ganando 30.000. Ahora vean que hay una opción bien interesante y es que uno puede hacerlo por lotes, porque uno puede, digamos, tener otra cantidad y que haya conseguí 10 a 20.000 y conseguí otras 5 en 35.000. Con otro proveedor o el mismo y porque subió, bajó el dólar, bueno, lo que sea, nos permite llevar diferentes lotes en inventario de cuando conseguimos el producto para llevar un mejor control. Proveedor, contacto, la fecha en la que se compró, las notas si uno quiere incluir alguna nota. Y vean que acá ya me sale, promediándolo de los lotes, me da la ganancia promedio y el total invertido si es exacto, que serían 375.000, que saldría de 35 por 5 más 20.000 por 10. ¿Listo? Para ejemplo vamos a dejarlo solo con un lote, de esta manera. Acá está el tema de subir imágenes. Entonces, bueno, yo para el ejemplo voy a subir 3 para que vean a qué me refiero. Entonces yo puedo subir las 3 imágenes. Voy a agregar otra. Ahí está. Y vean que puedo darle la opción donde dice ordenar fotos. Entonces yo quiero que, por ejemplo, la de Cristiano Ronaldo salga de primeras. Eso que dice ahí principal, eso quiere decir que es la primera foto que mira el cliente. Como ustedes ven, uno entra a una tienda y hay una foto de primeritas que sale del producto. La foto que diga principal es la que sale de primeras y ustedes pueden ordenar. Si quiero que sea la de acá, pues simplemente la tocan aquí la principal y las dos cambian de puesto. Así de sencillo y le vuelven acá a dar donde dice ordenar fotos. Y listo. Si la quiero eliminar, pues le damos en la X roja. Vean, X roja, ya por predeterminada, como borré las otras dos, pues puso esa de principal. Atributos para variantes, ¿esto qué es? Por ejemplo, en la ropa son las tallas. Puede ser el mismo producto, las mismas fotos, las mismas figuras, todo, pero hay talla L, M, ¿sí? S. Entonces ahí van diferentes atributos para que uno tenga que hacer una publicación para cada una, pues hace por variantes. O en un celular, puede que sea el mismo, un celular, sea el mismo iPhone 15, pero viene en diferentes colores. Entonces uno hace la publicación toda para el iPhone 15 y ya le agrega variantes de color. O puede agregar dos variantes, color y almacenamiento. Entonces rosado con 256, rosado con 1 tera, verde con esto. Ahorita vamos a hacer un tutorial después de este viene el tutorial con subir un producto con variantes y vamos a hacer un ejemplo sobre ello, ¿listo? Acá lo vamos a hacer como si uno subiera una publicación sin variantes, es un producto que no tiene variantes. Visibilidad, quiero que el producto sea visible, sí, normalmente pues sí. Disponible para la venta, si ustedes quieren subirlo pero no quieren venderlo todavía, lo desactivan. Si ya pues para vender se activan, lo más normal es que esos dos estén activados. Las secciones, al empezar el video yo les dije que teníamos dos secciones y esas dos secciones tienen estos dos nombres, entonces yo quiero que se van en esas secciones, ¿sí o no? Entonces puedo colocar que no, o en ambas, o solo en una. Vamos a dejarlo así. Y en las categorías que se va a mostrar nuestro producto.
Puedo seleccionar todas o ninguna y subirlo así o ponerlo en nuevas. Eso ya es de gustos. Entonces vamos a dejarlo en nuevas y vamos a agregar nuestro producto. Aquí automáticamente vean que ya podemos ver nuestro producto subido acá en la sección de las láminas. Vean que nos dice que hay 10 unidades disponibles. Si toco la imagen puedo quitarlo de esa sección. Entonces vean, vamos a la sección, lo desactivamos, guardamos cambios. Y vean que ya no aparecería acá. ¿Recuerdan que lo agregamos en la sección de nuevas? Entonces vamos aquí en nuevas, le voy a dar a cambiar en estas nuevas. Y vean que aparece acá. Si quiero que aparezca otra vez en la sección, pues activemos esa sección, guardar cambios. Y vean que ya aparece en nuestra sección, vamos aquí al inicio. Ya aparece aquí nuevamente. Vamos a la vista del cliente. Y vean que aquí aparece nuestra tarjeta, la vista del cliente. No aparece en la categoría de antiguas ni en la categoría de rookies, pero sí aparece en la categoría de nuevas porque fue donde la subimos. Y vean que esto que dice acá mundial es la etiqueta, que yo les dije que era opcional. Vean que cuando uno agrega un producto acá suelta la etiqueta, que uno la puede modificar o dejar como uno desee. Y así de sencillo es agregar productos a la tienda.